Hoy en Pub 101 conversamos con Salvador Morales, una de las voces más icónicas de la locución comercial en República Dominicana. Con más de 50 años de trayectoria, ha trabajado con grandes marcas, artistas legendarios y estudios que marcaron una época. Un viaje por la historia del audio contado por quien ha sido parte esencial de ella. Salvador Morales, bienvenido a Pub 101. Indudablemente hoy tenemos un ángulo diferente a los que hemos tratado de la industria publicitaria. Nos faltaba conversar con una voz comercial importante, de prestigio, reconocido en el país, que tiene una trayectoria profesional importante y que al mismo tiempo responde a una persona que no solamente es buena como profesional, sino también que es buena como persona. Nos place sobremanera tener con nosotros en Pub 101 a Salvador Morales. Bienvenido, Salvador. Muchísimas gracias, señores, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes en este programa. Para mí es un verdadero honor. Mucha gente seguro ha escuchado tu voz en infinidades de piezas publicitarias de radio, de televisión, pero posiblemente no identifica tu rostro porque siempre has estado trabajando detrás de cámara. ¿Cómo comenzaste? ¿Dónde comenzaste? ¿Cuáles fueron esos inicios de tu carrera? ¿Cómo iniciaste en este mundo de la publicidad? En el año 1971, ya yo había terminado mi bachillerato en electrónica en el Instituto Técnico Salesiano. ¿Qué pasa? Que yo quería trabajar y lo que me llamaba la atención era lo tecnológico. Logré entrar a estudio de grabaciones Fabiola en esa época. Eso fue, ya era 1971, como dije anteriormente. Ahí fueron mis primeros pasos como técnico de grabaciones. Ahí logré yo grabar con la crema innata de las orquestas de aquí. Y yo diría que con todas, sin importar el tipo de orquesta que fuera, ¿no? Hasta que eso es una profesión muy demandante de tiempo. Llegó el momento en que era tan intenso ese trabajo, esa labor, que yo no llegaba a ver crecer a mis hijas y decidí pues dedicarme a la locución. Yo logré en ese espacio de tiempo en el que laboré como ingeniero de sonido, técnico de grabaciones, compartir con muchísimos directores de orquesta. Hay muchos que no están con nosotros. Trabajé con Jorge Taveras, el maestro Rafael Solano, Wilfrido, todos. Juan Luis Guerra, que por cierto, con Juan Luis Guerra estábamos conversando entre bastidores sobre una anécdota en la que participamos cuando se hizo la producción de Bachata Rosa. Juan Luis Guerra definitivamente es tremendo cantante. No hay quien se lo quite. Un cantante con una afinación perfecta y exigente en lo que él realiza su labor. Con el tiempo, pues, ya decidí entrar en la locución. Ya era... mi primera locución fue trabajando como técnico de grabaciones en una grabación que estaba haciendo el maestro Rafael Solano. Estaba presente el señor Nandi Rivas también. Parece que Nandi creo que fue el creativo de esa campaña. ¿Se puede mencionar el nombre? Claro. Era para un whisky, VAT 69. ¿Qué pasa? Que parece que ya estando listo el jingle,
el locutor parece que no pudo ir. No, se le presentó una situación y no pudo asistir. Y noto que el maestro Solano y Nandi voltean la cara hacia mí. Digo yo, pero ¿qué es lo que querrán decirme con esa mirada? Y me quedo yo, abrí los ojos y me dicen, sí, ve, entra al estudio, que lo vamos a hacer contigo. Digo yo, ¿conmigo? Sí, ve, entra. Esos fueron los primeros 25 pesos que yo me gané ahí. De manera fortuita. De manera fortuita. Y eso daba inicio a mi carrera como locutor. Naturalmente en ese momento yo no tenía carnet de locución ni nada. O sea, era un infiltrado, se podría decir. Pero quedó muy bien. ¿Y te propusiste a partir de ahí entonces desarrollar tu carrera como locutor? Me gustó. Naturalmente no abiertamente, porque seguía haciendo los trabajos de grabación, ¿no? Para orquestas y cantantes solistas. Yo tuve la oportunidad de grabar con Luisito Rey, el papá de Luis Miguel, que por cierto hay una anécdota. Él fue, a él lo llevó allá Horacio Lamadrid, que Dios lo tenga en gloria. Y me lo presentó, mira, él es Luisito Rey. Y el niño que está ahí con él, porque él fue con su hijo, posteriormente, después de pasar muchos años, fue que Horacio me dijo que ese era Luis Miguel, el niño. Que por cierto, tuve que caerle atrás muchas veces embromando con los cables y todo eso, desenredándome los cables. Y nada, con él también tuve la oportunidad, ya unos años después, eso fue en el 1973, tuve el honor de trabajar con el señor Carmine Coppola, padre de Francis Ford Coppola, que fue al estudio de grabaciones Fabiola a grabar unos segmentos musicales, porque él era músico, instrumentista, creo que era saxofonista. Él también ya falleció. Él fue a grabar unos segmentos musicales para la película El Padrino Parte 2, que gran parte se llevó a cabo aquí en el país, en varios sitios del país, varias calles, Parque Independencia y todo, ¿no? El Hotel Embajador. Hotel Embajador. Esa fue una de las personas con las que tuve el honor de trabajar. Fabiola, el estudio de grabaciones Fabiola en esa época estaba en la feria. Estaba en la Posteriormente pasó a Herrera. La zona industrial de Herrera. En la feria estaba contiguo a la OIM, a la Universidad OIM. Frente a la CDE. Correcto, exactamente frente a frente. En la Fray Cipriano de Utrera. Con Independencia. De ahí se mudó para Herrera, como tú mismo señalaste. Ahí también tuve la oportunidad de grabar con Rolando La Serie, Carmita Jiménez, Lisette Álvarez, Willy Chirino. Una enciclopedia. Sí, y otros muchos que no recuerdo. Pero lo interesante es que eran cantantes cotizados en esa época. Y en el área de como técnico de grabación, en el área de la producción de comerciales para radio, para televisión, ¿con cuáles recuerda? En esa época se grabó con todas las agencias de publicidad en el área de comercial, ¿no? Con René del Risco Bermúdez. En esa época creo que él estaba en Vergés Peña, la agencia de publicidad Vergés Peña. Él me pasó. Eso fue antes de Reto. Sí. Antes de Reto. Creo que él estaba en John and Rubicam, de ahí se fue a Vergés Peña y luego formó Reto. Me pasó algo, óyeme, que me marcó de por vida. Sabes que uno siempre comete errores. Esas grabadoras siempre tenían su problemita. Cuando ya en esa época se usaba en un mismo reel de 2.500 pies,
se le grababa a todo el mundo, a toda la agencia, porque como lo que usaban eran pequeños pies de cinta, no se podía desaprovechar toda esa cantidad. Son 2.500 pies que tenía un rollo. ¿Qué pasa? Que se dividían los jingles de diferentes agencias de publicidad con un leader tape, una cinta de papel que iba pegada a la cinta magnetofónica. Me imagino que separaba la separaba, eso te servía de guía para tú no borrar nada, no devolver más de la cuenta. ¿Qué ocurre? Que a esas máquinas había que controlarle la velocidad de rewind o de fast forward. Y esa máquina ya estaba necesitando eso. ¿Qué pasa? Que cuando tú le dabas stop, giraba 2 líderes más para atrás. Y él había grabado un comercial del cigarrillo Cremas. O sea, ya se había grabado la música, se había grabado el coro. Ay, Dios mío. Y cuando yo estoy grabando, veo que nada más oigo el tema, el jingle cantado decía: en Crema sí que hay tamaño con calidad. Entonces Pololo se suponía que después de estar grabado tenía que decir, tenía que intervenir. ¿Qué pasa? Que cuando yo oigo nada más la música que decía tampiri pi papá papi para parara, digo yo, ¿y las voces dónde están? Adiós. La borré. Mira, esos son errores. Yo lloré como un niño ese día. Sin embargo, René dijo: no te preocupes. Eso, a todos cometemos errores. Claro. Me voy a encargar de llamar al coro y le voy a explicar que fue un error mío, dijo él, de él. Wow. O sea, aún así me cubrió. Wow, Claro, sí, te protegió. Sí, y eso no se me olvidará nunca. ¿Qué pasa? Que ya, bueno, para entrar de lleno no sé si ustedes recuerdan que en la época del doctor Balaguer llegó la visita de un yate que le decían el yate Apolo. ¿Tú no te acuerdas? No me acuerdo. O sea, que tú estás haciendo ver como que yo soy más No, lo que pasa es que yo viví en esa conversación no vamos a dejar ustedes dos solos. O sea que yo soy Matusalén. No, lo que sucede es que yo viví en Pimentel. ¿Qué pasa? Que eso era un yate muy conocido en esa época en el mundo entero. Porque era como si estuviéramos hablando de Juan Sebastián Elcano. El buque, sí, que está lleno de marinos, correcto. Jóvenes, sí, que están siendo entrenados. Okay. Este era algo de tipo religioso, pero el que presidía eso era un señor que lo trataban como un jeque. Bueno, llega el yate Apolo y pide a Fabio Hinoa, le pide que le permitan grabar. Fabio Hinoa, que era el dueño de Fabiola. Okay. Del estudio de grabaciones Fabiola. ¿Qué pasa? Que Fabio aceptó y algún trato hicieron. Bueno, la cuestión es que para que ese señor entrara, tenían el elenco de muchachos que lo acompañaban en el yate, tenían que ir primero a pintar la fachada del edificio del estudio, revisar las paredes para que no hubiera polvo, los pisos, lavarlos, los aires no se podían encender. ¿Tú sabes lo que es no poder encender un aire acondicionado en un estudio de grabación? Terrible. Con todos esos equipos tirando calor. Imagina, porque bombillas. No, y el daño que le puede hacer a esos equipos. Son muy sensibles. Cuando llega el señor, empiezan todos, después de supuestamente haber
hecho un aparataje de limpieza, a pasar las manos por la pared como última revisión, a ver si había algún signo de polvo. De polvo. Y llega el señor, encima de que los aires no se podían prender para la entrada de él abrigado completamente. Ese señor, no me acuerdo el nombre de él. Y a medida que él iba entrando, porque él fumaba, encima de todo fumaba, él iba entrando y cuando ya se instaló, llegaba una de las muchachas con una cigarrera para que él cogiera el cigarrillo. Detrás de esa muchacha venía quien le iba a encender el cigarrillo. Wow. Y después de esa muchacha venía otro con un cenicero y se quedaba con el cenicero ahí hasta que él decidía tirar la ceniza. Y todos eran, señor, sí señor, como los guardias, los militares. Sí. Porque él fue a grabar, era una criolla, Lucía, Sí, una criolla. para regalársela al presidente Balaguer. Eso fue una sesión de grabación que terminamos tardísimo. Además de René, grabaste con Ramoncito Díaz. Ramoncito Díaz, Brinio Díaz, que estábamos conversando. Correcto. Don Brinio Díaz. Detrás de cámara, el señor Brinio Díaz, una maravilla de persona, tremendo publicista, Caballero. Sí. En esa época era publicitaria Fénix. Sí, correcto, Fénix. Sí, la suya. Y también estaba el señor Pajés, Federico Pajés, que era un caballero. También lo era, sí, también lo era. En ese tiempo era de Marca. No, Marca era Martín Caro. Martín Caro. Martín Caro es un señor español también. Sí. Ahora que estamos hablando, Interamérica estaba el señor Roberto García Sierra. Sí, que cubano. Él fue, gracias a él, tuve la oportunidad de conocer a Celia Cruz. Él trajo a Celia Cruz. Ella vino en un contrato artístico para presentarse en varios establecimientos de ese tipo, ¿no? Y él aprovechó la presencia de ella para Jabón grabar Candado. Jabón Candado. Sí. O sea que tú trabajaste en esa. Yo le grabé Esa Jabón es la Candado. voz. Sí. Jabón Candado. Lava la ropa, Sí. le quita el sucio y le rinde más. Candado tiene el gusto para Cambia ritmo, la sí. ropa, mucho más. Era una cosa extraordinaria para esa época. Con la Sonora Matancera. Wow. También. O sea, no ella sola, no, vino la Sonora Matancera Completa. también. Todos respetuosos. Ella era de un trato afable, una maravilla de persona. Un azúcar. ¡Azúcar! Que cabe resaltar que en los 90 se hizo una nueva versión. Sí, se hizo. Sí. Con ella también. Con ella. Yo tuve una época que era, cuando era Codetel, en esa época decía Codetel, comunicación sin límites para servirle. Sí. Esa era la coletilla. Que por cierto, estaba yo grabando con ese día el ingeniero de sonido, que también es muy bueno como ingeniero de sonido, Ernesto Báez, que se ha destacado como actor y locutor. No sé si usted tiene que verlo. Yo le digo Neto. La voz Ernesto Báez, sí. Ernesto Báez es el que sale ahora en los comerciales de Banreservas. Sí, claro. Su voz la conozco. Bueno, en esa ocasión estoy grabando con Codetel y él era el ingeniero de sonido. Grabo yo mi comercial, mi texto de locución, y de broma agarro el texto y le digo yo, cónchole, qué brega da ganarse 350,000 pesos por 20 segundos de locución. Y hay un señor ahí al lado, amigo de Alejandro Ruiz. Alejandro Ruiz, que en esa época Alejandro Ruiz trabajaba para Cumbre. ¿Qué pasa? Que eso le chocó a esa persona. Yo no lo sabía, pero es un amigo de Alejandro Ruiz. Y
no, ese muchacho no habló una palabra después que yo dije Muy eso. impresionante. Y cuando salen Alejandro Ruiz y él, me dice, ven acá, le dice él a Alejandro, ese señor que grabó lo de Codetel, es verdad que él graba eso. Y ahí se dio cuenta Alejandro y me ha seguido pero eso es lo menos que él gana. No. Y ese tipo se quedó callado. Y cuando llega al sitio, le dice le dice el amigo a Alejandro, tú no me lo vas a creer. Dice, ¿qué es lo que no te voy a creer? Dice, tú no me lo vas a creer. Pero dime, dice. A mí siempre me gustó la locución. Así cualquiera. Enamoró a partir de... Sí. Hay un dato ya en el área de la locución. Llega el momento en que cuando Teo Veras para mí significó la entrada a la locución. Teo Veras, yo le estaré eternamente agradecido. Teo para mí fue más que un hermano, o casi un hermano, mejor dicho. No sé si ustedes llegaron a conocer a Macho Miolán. Claro, yo lo conocí. Publicista. Sí, Lo he sí. escuchado. Publicista y músico. Su hermano también era publicista. Sí. Que tenía una agencia Alfredo. con su esposa. Él era como Ángel Miolán. Aife Publicidad. Ángel Miolán era el papá. Ok. Alfredo y Celia. Thompson Aife. Thompson Aife. Sí. Será lo que se convirtió a Sí, Walter Thompson. Sí, claro. Exacto. ¿Qué pasa? Que Macho Miolán nos contrata a Teo Veras y a mí para grabar a dos voces un comercial de un vino. El comercial quedó maravilloso, muy bonito. No recuerdo el nombre del vino. Pero cuando le presentaron el presupuesto al cliente, lo encontró muy elevado. Como es natural, al recortar, eligieron la voz que tenía más trayectoria, más prestigio. Sí. En esa época yo era un novato, un Teo, como yo estaba ya recién casado, y sabía lo que representaba para mí ese ingreso, sacó de su bolsillo la chequera y me pagó lo que dejé de ganarme. Me lo entregó. Toma. Tremendo gesto. Wow. Compartió. A mí se me aguaron los ojos. Muy bonito ese gesto. era Teo Veras. Por eso se llama Don Teo Veras. Bueno, entonces llegó el momento en que ya te dedicas solo A la a hacer locución. comerciales, A la a locución. ponerle voz a Don comerciales. Salvador, antes de pasar a esa etapa, Cada vez que me dicen Don, como se me cae un cabello. Me pongo más Hay un calvo. cabellito. Sí, me pongo más calvo. mi pregunta tiene que ver con la parte técnica. ¿Qué tanto cambió la tecnología en cuanto a edición de audio? ¿Cómo se movía Sí, mira, en la época que me tocó a mí vivir y a la que llegué a acostumbrarme, porque si ese es el único medio, la única forma que tú tienes para desempeñar tu trabajo es bregar con ediciones de forma manual, cortar y no botar el pedazo. Porque tú no Tienes sabes que si lo van a guardarlo ahí. necesitar. Sí. Tienes que guardarlo ahí ¿Y tranquilo. cómo lo hacía? ¿Le Sí. ponían una fichita? Pero para tú hacer una edición en cinta, tú tenías que tener la precaución de que cuando fueras a empatar estuviera todo al mismo nivel de volumen. Porque podía haber un salto hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué eligió? ¿Tú nunca lo hiciste, Osiris? Porque Bueno, yo me acuerdo que uno se uno se dañaba una ponía, cinta, uno exacto, cortaba y pegaba. Por cortaba. ejemplo, Pero tú no veías nada. Por ejemplo, cuando en el 1981, ya el presidente Guzmán estaba en su penúltimo periodo, porque él cumplía en el 82, que fue cuando dejó este plano. En el 81, en Navidad del 81, él fue a grabar
mensaje navideño a la población. Y me tocó a mí recibirlo. Él vino con Jorge Tavera, que fue el que se encargó de hacer el jingle. Vino con Claudio Chea, que era el encargado de la parte cinematográfica. Brinio Díaz, Que manejó la publicidad en esa época del gobierno. del gobierno. En esa época él era el encargado del palacio. Y le tocó desarrollar muchas campañas promocionales para el gobierno, incluso cuando vino el Papa. Okay. Exacto. Y yo. Estábamos ellos ahí. Antes de continuar, nos tiró una foto un compañero de trabajo de Jonan Rubicam. Eso fue en Jonan Rubicam. Y era que estaba el estudio En el sótano, famoso, en el ¿verdad? sótano. En el Enca. sótano, Emca. No, Ok. era Jonan Rubicam. Era Jonan Rubicam. Sonido Jonan Rubicam. Ok. Y después pasó a ser Enca. Después pasó a ser Emca. Allá estaba don Checheo. Chicheo. ¿Verdad? Chicheo fue el que me llevó a Sí. mí, a Jonan Rubicam. Ok, me recuerdo Sí. que mencionó eso. ¿Qué pasa? Que iba a hacer un paréntesis. La fotografía. Fotografía. Nos tira una fotografía en la que estamos Brinio Díaz, yo en el centro, el presidente Guzmán y Claudio Chea. Digo yo, bueno, ¿será que me toca a mí ahora? Porque De 5 a 4. los tres ya no están. De 5 a Digo 4. yo, espérate, Dios mío, no juegue. Porque Brinio falleció en Estados Unidos. Claudio no hace mucho, Sí. quizás Sí. un par de años. Y la manera trágica como muere el presidente, ¿no? La manera trágica como fallece el presidente. Y ya, ahí está. Entonces la cuestión es que llegó el presidente a llega el grabar. presidente a grabar. Se va la luz bajando en la escalinata de Jonan Rubicam. Se va la luz. ¿Qué pasa cuando llega? Él entra al estudio con el estudio oscuro como la boca de un lobo. Pero ya tú sabes, el cablerío, yo le caí atrás al presidente. Señor presidente, deténgase, por favor. Yo no sé La seguridad. La seguridad, la escolta, me permitió acercarme a él corriendo. Porque cuando yo salí corriendo, él entró sin miedo, adentro del estudio oscuro. Wow. Se va a tropezar con los cables, señor presidente. Deténgase. Bueno, llega el momento de la grabación. Tuvimos que usar la planta eléctrica, porque en esa época todavía estaba las consecuencias Del huracán ciclón, David, del ¿verdad? ciclón Sí. David. Ciclón David. El El país, sistema no había sido repuesto totalmente. no, el país estaba en crisis grave energética. Prendimos la planta de 5 kilos, que lo que daba era quizás para manejar el estudio. Y logramos grabar el comercial. ¿Qué pasa? Él tenía un problema gutural. No sé si sería que tenía algunas piezas, prótesis o algo en su boca. Él decía, yo trabajo y lucho todos los días. Cuando él terminó de grabar, yo reviso, ya él se había ido, yo reviso la grabación y veo que dice todos los días. Digo yo, por aquí falta una S. Él no la mencionó. Digo yo, bueno, pues entonces va a haber que coger la de todos, la S, pero en cinta. Montaje. Hoy hubiera sido un tiro, pero Todos. en esa época No, ahora es una un odisea. flyer Playa del Catcher, sí. de los, pasarla a todos. Ay, ay, ay. Y está al lado mío Armando Beltré, el trompetista de Solano, que no recuerdo qué es lo que él hacía. Parece que lo citaron para grabar algo después de la grabación del presidente. Lo que me dijo él y lo que yo le dije no lo puedo publicar por aquí. Me dicen, Salvador, tú eres loco. No, nos van a meter a todos en la chirola. Deja eso así, deja esa. Digo yo, no, hay que corregir eso. Es la primera magistratura, Claro, el primer magistrado de la nación. Sí, claro. Está Que hay que cuidando. respetar eso. Se le puso y quedó sin problema, pero dio una brega de caray. Yo me imagino. Hablando de ese espacio y viendo cómo la tecnología ha venido cambiando tantas cosas, ese trabajo laborioso que se hacía con tanto esmero y con tanta dedicación para que
eso que usted acaba de decir se haga de la forma correcta y ver que ahora cualquier muchacho sin mucha preparación, sin mucha cosa, lo puede hacer sin problema. ¿Qué le viene a... si le trae un buen sabor, un mal sabor, como dicen, de boca o qué? No. Ese modernismo ha resultado ser una bendición, porque te resuelve un problema de tú quizás hacer lo mismo que yo hice con la cinta, hacerlo de forma digital. Claro. Hay palabras que las puedes interponer en otro lugar, Sí. por la dicha de que estén en el mismo tono. Te economiza tiempo. O sea, eso de lo digital es una maravilla. Salvo, no tiene, en muchos países están volviendo pero al sistema de vinil. Ok. El grosor, la presencia que te da el vinil, o sea, lo análogo, no se ha logrado conseguir todavía con la parte digital. En lo digital. Tú lo consigues porque tienes ecualizadores paramétricos y todo ahí de forma digital. Tienen plugins de todo tipo. Que por cierto, los ruidos que me podían haber ocurrido en algún lugar, yo podía eliminar, si era debajo de mi voz, podía usar unos plugins que quitaban, podía grabar el sonido que se hubiera escapado entre palabra y palabra, lo captaba, lo copiaba y lo pasaba a través del plugin aún debajo de mi voz y lo eliminaba sin afectar la voz. Wow. O sea, son cosas de locura. Y entre eso, una cantidad inmensa de ventajas. A mí, en una de las ocasiones que trabajé en grabaciones, me llegó una grabación de un proyecto completo para que yo hiciera el mixing, que parecía grabado en un baño. O sea, el eco. Yo tuve que usar todos los noise, lo que le llaman noise gate, que son como una compuertas para eliminar ruidos. Que nada más abren con el volumen y cierran de nuevo. Cuando pasa el primer sonido, cierra, y cuando vuelve el otro, abre, pero rápido así. Tú lo gradúas para la velocidad, ¿no? Sí, claro. El nombre era la única forma que yo pude hacer esa mezcla. El nombre de eso es la reverberancia. ¿Qué se llama? No. Bueno. Es del eco. El eco es sí. Cuando no está bien acustizado el espacio, sí. Que rebota el sonido. Pero en son ruidos que aparecen en televisión. Yo he visto en canales de televisión que no toman esa precaución. Salvador, mirando tu carrera desde el presente, ¿con cuál de los dos oficios te sientes más orgulloso hoy? Último. El de locutor comercial. Claro que sí. Me llaman para una grabación en un estudio. Yo llego primero y estoy esperando que llegue el creativo. Cuando llega el creativo con un sombrero negro, gafas negras, una mochila negra, camisa negra, pantalón negro, tenis negros, y me dice, ¿usted es el locutor? Digo yo, sí. ¿Usted es Salvador Morales? Digo yo, sí, para servirle. Yo quiero que usted me grabe esto bien Morgan Freeman. Digo yo, pero yo creo que tú te equivocaste de teléfono, porque tú debiste llamarlo a él para que lo grabara. Que me lo haga bien Morgan Freeman. Eso es ser atrevido. Sí, claro. Busque la inteligencia artificial y hágalo. Entonces tú lo que quieres es que te lo grabe él. Claro. Sí, claro. Pero a mí lo que me gusta es que me dejen hacerlo como yo consigo. ¿Te acuerdas del comercial de Caribe Tours? Correcto. Eso fue un comercial en el que tú me dejaste solo para que yo lo hiciera. Porque regularmente el texto insinúa las cosas. No, y te da, el texto estaba tan bien hecho que te daba, tú podías jugar con las entonaciones. Que eso no. Hay locutores que saben manejar eso. Sí. Así. Pero te da esa libertad de tú
actuarlo. Lógico que hay aspectos como, por ejemplo, entonación, donde alegrar el texto, Caribe donde Cruz, usted tiene un asiento, algo así de lujo. De lujo todos los días. Sí. O sea, tú tienes... Mira, a mí en una ocasión me dijo Frank Arredondo. Otra gran voz de la locución del Frank, país. yo lamenté mucho el fallecimiento de él. Al principio me dijo él, tú tienes una voz maravillosa. Su hermano se llamaba Mario. Estaba Rafael Arredondo. Rafael Arredondo, sí. Bueno, Frank Arredondo, él era el locutor de Nacional. Cuando el cigarrillo Nacional salió, Nacional. él era el que decía, usted merece fumar Nacional. Sí. Nacional. Pero él me decía siempre, yo recuerdo que él, cuando le daba un texto, que yo le grababa a él mucho en Jonan Rubicam. El Nacional era de León Jiménez, y era la cuenta de la Jonan cuenta Rubicam. de Jonan Rubicam. Él decía siempre, ¿esto es para radio o para televisión? Porque a él en televisión no le gustaba gritar, porque televisión es un medio que te... Otro lenguaje. Sí, otro lenguaje, esto es algo como más ameno, más tranquilo, ¿te das cuenta? En radio tú, como no te ven, no hay una visual, crees que tienes que gritar, que yo haría lo mismo en ambos, porque a mí no me gusta gritar tampoco. Yo siempre he criticado el hecho de que en nuestro país, lamentablemente, muchas marcas no suelen pagar el costo que representa adueñarse de una voz para que esa sea la voz que represente la marca, que hable por la marca. La voz oficial. La voz oficial. Eso implica un patrocinio, una exclusividad costosa. Algunos lo han logrado, lo han hecho. Sé, por ejemplo, que René Alfonso solamente graba para León Jiménez, para la emisora de Raíces. Es una voz preciosa que tiene. Entonces, eso es maravilloso cuando tú quieres darle una personalidad X a una marca. Sí. Aquí no se suele hacer eso y se cambia. Tú escuchas un producto y después ese mismo producto lo escuchas en otra voz. No hay como esa tradición de preservar voces para productos e identificar esos productos con ciertas voces. Eso tiene un costo de exclusividad que hay que pagarlo. Claro. Como lo pagó Marlboro posiblemente con Montalbán. Yo quiero que tú Y sepas. Barceló Y Barceló también con Tú sabes que con John ahora Gray. que tú mencionas a Montalbán, en una ocasión lo llaman para grabar a King's Label. Él hizo un comercial donde decía King's Label, un whisky real. Sí, me acuerdo. Que le daba ese Sí, me acuerdo, eso, me acuerdo. real. El valor que le pone eso a un producto. Le tocó dirigirlo a Camilo Carrao. Y le dijo él a Camilo, o sea, Camilo le dijo a él, yo quiero que tú me lo hagas de esta forma. Y le dijo a él, un momentito, porque eso fue allá en Fabiola. Le dijo Carlos Montalbán, porque ahí está Ricardo, que es Sí, el actor, correcto. Sí, el actor. que yo creo que murió, no sé. Sí. Ricardo Montalbán le dijo, mira, yo sé lo que tengo que hacer. No tienes que decirme lo que tengo que hacer. Y de hecho, ese comercial tuvo una aceptación tremenda. Cuando salió la voz de ese hombre, King's Label, un whisky real. Correcto. Real, que tú creías que estabas viendo a un rey. Estabas viendo al rey, porque estaba hablando como de realeza. De realeza. Realmente real. O sea, estaba distinguiendo al producto. Y es una debilidad que ha tenido la publicidad en nuestro país. Ahora, hay una parte que quizás no podemos decir que es dirigir al locutor, pero sí el creativo debe decir qué quiere de cierta pieza, de cómo quiere que la voz o baje o suba. Sí, pero Creo es que que el texto habla por sí solo. Cuando te mandan un texto, tú lo lees, lo chequeas, y el mismo texto te da la pauta de la entonación que tú tienes que utilizar. Y en el peor de los casos, te pueden enviar o realizar varias intenciones. Exacto. Pero más o menos a partir de lo que el texto te indica.
Es como lo que sucede comúnmente en el desarrollo de un comercial. A veces el director del comercial aporta cosas y hace cambios que el creativo no vio. No, y enriquece muchísimo. En una ocasión, perdona que te haya interrumpido. No. ¿Se puede interrumpir? Sí, señor. Mira, en una ocasión llaman a Freddy Vera para grabar un comercial. No me acuerdo qué comercial era. El creativo era una persona noble, jovencito. Pero podría ser que quizás tenía el criterio de lo que él quería, ¿no? Yo era el que estaba grabando. Y Freddy, como tú le vas a decir a Freddy, ¿Cómo hacer las cosas? y le dice él, después de grabado, le dice, don Freddy, yo creo que en esta parte usted puede hacerlo. Y él agarró el texto y le dijo, mira, justifica tu sueldo con otra gente, no conmigo. Buenos días. Wow. No me digas. A mí se me enfrió el alma. Sí. Porque Freddy tenía su carácter. Freddy tenía su carácter. Y decirle a él cómo tenía que hacerlo, eso era un atrevimiento. Naturalmente, él tenía el derecho, porque quizá él concebía, ¿De qué creativo forma? concebía Sí. algo, pero quizás pudo haberlo dicho de otra forma. Sí. Yo tuve el privilegio de hacer algunas producciones con Freddy. Bueno, justamente allá en Enca. Lo primero era la puntualidad. Me dijo, yo estoy ahí a las 7 menos 10 minutos. Si a las 7 usted no ha llegado, yo me voy. Lógicamente yo estaba a las 6:30. Y Por si a las acaso. 7 menos 10 minutos venía bajando la escalera. ¿Venía bajando? La escalera. Y yo fui con el storyboard, porque también el comercial lo iba a hacer él en de televisión. Íbamos a doblar. Y entonces, mire, esta es la historia que vamos a contar. Inspírese en eso y dele para allá. Cuéntelo como está ahí. Lo que narra, lo que va narrando el comercial, esa secuencia que va dando el comercial, usted la va a contar en radio para que tengamos una unicidad importante en cuanto al audio de radio y lo de televisión. Y no hubo ningún tipo de problema. Incluso al final me dijo, ¿te parece bien así? Y bueno, ¿cómo usted lo ve? Dice, se puede mejorar. Y vamos a mejorarlo. Qué bien. La forma. Sí, quizás. es la forma, Es la sí. forma. Cuando yo hago un comercial, ya sea para la emisora de radio. Correcto, la donde Super estás 7, trabajando ahora mismo. La Super 7. Que es una voz oficial exclusiva. exclusiva. Sí, correcto. La 107.7. ATV Canal 3. Exacto, O para la Arena de Puerto Plata. correcto. Yo grabo a lo sumo 3 versiones. 3 versiones, porque puede ser que en la segunda hagas una intención que no hiciste en la primera y en la tercera lo mismo. Y elijo de cada una la mejor y las uno. Y sale una versión maravillosa. Porque somos humanos, o sea, no te sale a la primera. A la Claro. primera intención no te va a salir lo que tú De quieres. repente la voz tiene que calentarse también. ¿no? Sí. Salvador, hay una tendencia ahora, en estos tiempos, en la publicidad, de no necesariamente buscar voces comerciales profesionales, sino buscar voces naturales. Frescas. quizás. Que no tiene que ser necesariamente un locutor No, profesional. suenan bien. Y que suenan bien. Unas suenan bien. Ah, sí, otras claro, no. claro. Unas suenan Como bien y voces otras más no. casuales. Más casuales, casuales. más Sí, casuales. Porque todo va a depender también el énfasis La o lo que tú intención. quieras, la intención de esa. Salvador, viene una pregunta incómoda. La paga. Esa pregunta me la hicieron en otra entrevista. Me dijeron, ¿qué es lo que más te preocupa a ti de la profesión de locución? Y yo me quedo así pensando y todo el elenco que me estaba preguntando, Se esperando quedó mi respuesta, esperando. digo yo, que se dilaten en pagar. He valorado la voz, como decía don Eder hace un rato, o sea, una buena voz. En el caso de la suya, una voz, no hay tanta gente para que lo que se haga remunere tanto para que la paga sea algo parecido Mira, a lo que sucede en Estados Unidos. Mira, yo he hecho trabajos para Argentina,
Estados Unidos, México, Chile, Ecuador. Para Ecuador he hecho bastante. Y para Estados Unidos, para diferentes ciudades, estados de allá. Allá, por lo general, no pagan mucho, ¿eh? Eso fue a principios de mi carrera. Yo llegué a formar parte de los bancos de voces de todos esos sitios. Pero aquí no se está pagando mal, ¿eh? Últimamente. Porque yo te mencioné lo de BAT 69 y lo que me pagaron en aquella época, llevándolo a la actualidad, prácticamente me pagaron en dólares. Fueron 25 pesos mi primer comercial. El dólar estaba al 1.10 en esa época. Cuando un carro Toyota Corolla del año 1974, por ejemplo, te costaba 4.500 pesos. O sea, Un buen sueldo. si te pones a ver, pero entonces hay agencias de publicidad y productoras fílmicas que si tú le dices, yo te hago ese trabajo por 300,000, por ejemplo, se lo encuentran mucho. Sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de un comercial que tú tienes que luchar para hacerlo. Y se lo encuentran caro cuando saben que a eso le van a sacar el jugo, la pacoya, claro. como decimos. Y una cosa, si en el caso, por ejemplo, cuando uno trabajaba con los modelos, decía, se prestaban. Yo en una ocasión tuve que someter a una agencia, a una empresa. Para que le... No, por los reusos. Ahí. Sí, se están cobrando. Esa era la Una pregunta. empresa, no voy a mencionar el nombre porque para mí fue muy desagradable llegar a ese extremo. Tuve que demandarlos por 12 años usando la coletilla mía. Wow. Y cuando yo los llamé me dijo, pero usted está loco, eso nos pertenece a nosotros. Ajá, vamos a los tribunales. Y me tuvieron que pagar cerca de $1,000,000 pesos. Wow. Pero eso fue reenvío. Claro, reenvío, a largo reenvío, plazo, hasta que te sabemos. agotas. Sí, claro. Cuando ya tú no tienes, yo llegué y dije, mira, vamos a hablar esto. Qué pena que yo, con lo bien que yo me sentí, porque yo me reuní con la plana mayor de esa empresa y el fiscal adjunto. Es un proceso Sí, legal. Qué pena con unos productos tan buenos como los de la empresa de ustedes y con quien yo me sentía tan pero era una conciliación que iban a hacer en ese Era una momento. conciliación. Okay. Pero una conciliación que la promoví yo, porque ellos Para no tener que ir más lejos. insistían, Para no ir ellos tan insistían lejos, exacto. en arruinarme a mí, porque cada vez yo demandé al presidente de la compañía, a la agencia de publicidad, a la compañía y al encargado de publicidad de la compañía y al presidente de la publicitaria. En esa época eran 500 pesos cada citación. Eran 2.500 pesos cada vez que se reenviaba, que yo tenía que pagar al alguacil. Wow. Correcto. Y a ellos les convenía que que siguiera el mambo. tuviera. Entonces, yo les dije, una empresa de tanto prestigio, que estemos en esta situación. Yo andaba con la ley de derecho de autor en la mano. Y digo yo, aquí está consignado lo que yo estoy diciendo. Y dice el fiscal adjunto, el señor ahí tiene toda la razón. Reúnanse y paguen. Ahí fue que llegamos a un acuerdo. Viendo las tendencias actuales, Ajá. dígase inteligencia artificial. Mira, yo vi, ustedes tienen que haberlo visto también, un canal muy conocido, no voy a decir cuál, dando las noticias de forma claro. con la inteligencia Sí. artificial, por Dios. Yo no sé por qué permiten eso, porque es que le están quitando el trabajo a una persona. Y si tú dijeras que ese canal está dando sus primeros pininos
pero un canal de prestigio. Yo considero que, ¿verdad? Debería de usar a un humano. Yo estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Pavel Núñez. Ese muchacho hizo una cátedra con relación a lo que es la inteligencia artificial. Dice que va a poner en un limbo profesional a mucha gente si eso no se detiene. Porque ya inclusive tú puedes grabar sin saber nada de inglés. Tú puedes grabar un documental completico de arriba abajo, cogiendo la voz tuya como muestra y mandando el texto. Te lo graba con la voz tuya, como si fueras tú. Tú puedes grabar, coger un pedacito de la voz de John Gress y te lo graba como si estuviera vivo John Gress. Sí. Revivir a John Gress. Eso también pasa en el canto. Eso en la no debe música. ser. No, y lo vivimos ahora con el asunto de las imágenes de Estudio Ghibli. Sí. Exactamente. Entonces, es la parte del sesgo de la inteligencia artificial, hasta dónde es viable y hasta dónde pasa la raya de lo que... Yo sí creo que eso es beneficioso en cierto modo, porque tú puedes conseguir informaciones, no sustitución de oficios utilizando la inteligencia artificial. Como una herramienta. Como una herramienta para quitarle el pan a una persona. Eso sería catastrófico. Pero se le puede sacar partido a la inteligencia artificial de otro modo. En cuanto a información. Pero yo creo que eso alguien debería de frenar eso. O sobre todo poner las pautas. Claro. Porque al final es una tecnología que funciona, sí, que quita tiempo de trabajo, de eso que son canzones y que te lo puedes resolver en poco tiempo, pero de ahí a que se quede sin trabajo alguien porque eso está ocupando el espacio. Eso, yo no sé cómo eso no lo habían criticado a alguien, lo de las noticias. Eso le está quitando el pan a alguien. Eso es cierto. Eso es correcto. Pero tú lo dices y dices, que tú estás envidioso porque no te lo dimos a ti. Una última cosa, y este podcast va dirigido también a los estudiantes. Por ejemplo, yo tengo un estudiante que estudia publicidad, pero tiene una voz muy parecida a la suya. Ajá. Y siempre mira, tú tienes que educar tu voz. Sí. ¿Qué mensaje a ese grupo de muchachos que hablan bastante bien, que han sido dotados de ese instrumento natural, que no hay que estar ensayando mucho, sino que sale? ¿Qué le puede decir? No, que se mantengan. El caso mío, nunca me imaginé que iba a dedicarme a la locución. Nunca. Todo fue de forma fortuita. Pero ya que han descubierto que tienen ese don, que sigan educándolo, sigan practicándolo y que traten de examinarse, si es que no lo han hecho, en la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, para que puedan abiertamente ya ejercer, ¿verdad? Ejercer. Porque en el caso mío, yo inicié sin tener el carnet. En esa época no era tan... no se exigía eso tanto. Pero cuando Teo Veras me ayudó para empezar a lograr conseguirlo, cuando me tocó el examen, perdón, fue el mismo día de mi boda. Wow. Y con doña Zaida. No te olvides los años que tiene ese carnet, no se te puede olvidar. No, imposible, no. Me imagino que esa pregunta es capciosa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando me presenté al examen, con una muralla como doña Zaida, que eso era un filtro difícil de pasar, Teo
Teovera le dice, doña Zaida, el señor aquí está doblemente apretado porque se casa hoy y tiene el examen. Y dice ella, no te preocupes, que él tiene cara de que lo pasa. Y realmente lo pasé, pero yo estoy seguro que ella me dio algunos puntos porque él fue rasando. Wow, Bueno, gracias, Salvador. Para nosotros es un placer de verdad haberlo tenido a usted aquí. No, yo le agradezco a ustedes que hayan tenido la gentileza de invitarme para pasar un momento tan agradable como lo hemos pasado con todos, con ese elenco de profesionales que tenemos aquí. Y sobre todo que la gente vea el rostro de esa maravillosa Yo quise voz. haberme puesto una peluca para que no me vieran la calva, pero Ya nos estamos acostumbrando. Ya está, sí. No, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. PUS 101 llega al final. Hemos tenido hoy un don de la voz y un don de la palabra. Ay. Salvador Morales. Muchas gracias. Hasta la próxima. Este podcast ha sido producido por World Voices, bajo la conducción de Osiris Sosa, Hedel Cordero, José Luis Cabral y Reinaldo Infante. Para más información y contenidos de publicidad, visita pub101.do.